las pymes, sino para empresas grandes donde, ustedes saben, se pone en juego muchísimos puestos de trabajo. La precarización y el desplazamiento del empleo registrado y estable por el traslado de puestos de trabajo a monotributistas sigue creciendo. El gobierno se lo atribuye como un éxito el aumento del número de monotributistas registrados, sin advertir que estos ni siquiera compensan la caída del empleo genuino en relación de dependencia, que no deja de profundizarse. La recaudación, esa caída, ¿no? Nos referimos. La recaudación tributaria, por otra parte, entró en el ciclo negativo que era de esperar, ante la caída generalizada de la actividad, el aumento de las tasas de interés que favorecen la opción de financiarse con la FIP y la propia elasticidad del IVA, algo menos en ganancias, que produce el espejismo de mantener su nivel al inicio de la crisis solo para caer con fuerza y seguir cayendo cuando se preanuncia la recuperación. En este caso, donde cualquier recuperación difícilmente inicia antes de junio, solo cabe medir el deterioro de los ingresos, contexto en el cual los anuncios de las fiscalizaciones más enérgicas por parte de la FIP solo van a acelerar el problema de la inviabilidad y quebranto de las pymes y las economías regionales. La caída de la recaudación ya empieza a preocupar a Hacienda y a los técnicos del Fondo Monetario también. Y la situación general de la economía aconseja no intentar aumentar la presión sobre las empresas aumentando las fiscalizaciones, lo que ahogaría aún más a las pymes que tienen dificultades para ingresar los adelantos del IVA. Los atrasos en los pagos por parte del Estado agregan otra variable a esta combinación explosiva. Otra faceta del celo por sobrecumplir el compromiso fiscal se evidencia en el muy fuerte recorte que practicó Hacienda en todos los presupuestos, incluso los de organismos autónomos y autofinanciados como la FIP, y en los atrasos en los pagos a proveedores que siguen creciendo y provocando dificultades en la cadena de pagos. Volviendo al programa del Fondo Monetario, no se esperan dificultades, decíamos entonces, para lograr la aprobación de los desembolsos para esta tercera revisión, ya que el equipo económico ha concentrado todos sus esfuerzos en pasar con holgura la misma y asegurarse el financiamiento para el periodo marzo-junio. Toda vez que el programa es apenas un programa fiscal estricto, acompañado de un componente incompleto de un programa monetario, el impacto negativo en la economía real de este sobrecumplimiento no está contemplado ni tiene mecanismos de medición. Aquí es donde queda evidente la futilidad del ajuste que se está llevando a cabo en ausencia de un verdadero programa económico que balancee los costos del ajuste y atenúe el impacto socioeconómico de las duras medidas que se están tomando para sobrecumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional. El costado monetario también se cumple con creces, aunque la expectativa del gobierno respecto de la estabilidad del tipo de cambio es un espejismo y no se va a poder impedir el traslado al dólar de todos los fondos disponibles por parte de las empresas y entidades financieras, sin hablar de los fondos de especulación. A partir de junio aproximadamente, en el trayecto hacia las PASO, que el gobierno imagina sin turbulencias, pero que, dada la delicada situación del consumo y el empleo, será difícil mantener en esa línea. Marzo será probablemente, estamos empezando, la prueba de fuego para la estrategia de profundizar el ajuste fiscal y sobrecumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional a toda costa. Todo indica que, sin un verdadero plan económico que garantice el empleo y fomente el crecimiento y las exportaciones genuinas, va a ser muy difícil mantener el clima socioeconómico bajo control. Esto preanuncia dificultades para la cuarta revisión del programa del fondo. Y habrá que ver cómo hace el equipo económico para balancear su obsesión por las metas del programa con la realidad de una recesión profunda que no va a aflojar, con su secuela de aumento de la desocupación y el crecimiento de la pobreza de los sectores más desposeídos. Así finalizaba el documento. Sabemos que esto ha originado muchos comentarios, sabemos que los sectores más amarillos del radicalismo han reaccionado de alguna manera, aunque no lo han hecho público. Sabemos que ha generado mucho
malestar en algunos sectores que prefieren el silencio, ¿no es cierto?, como ha ocurrido desde que empezó el gobierno del presidente Macri. Pero sin embargo, también tenemos en claro, y lo vamos a hablar después con Patricio cuando llegue aquí, de que el fondo está interesado en que en la próxima visita, ya tenemos el compromiso, de que vamos a tener una conversación con ellos. Porque claro, necesitaban escuchar alguna mirada diferente, y no voy a bajar el nivel, pero voy a hablar como en el barrio, del ortivismo de los funcionarios con los que se han estado reuniendo, muchos de los cuales les ocultan las verdades y los números que se van registrando. En el día de hoy hemos visto, y yo lo decía en un tuit, ¿no es cierto?, con preocupación la caída de la actividad industrial. Pero claro, ¿qué decía yo en relación a esto que se ha conocido en el día de hoy? Que lógicamente a mí me preocupa muchísimo la caída global, 6, pero pero lo que más me preocupa es la caída del 6.7 en alimentos y bebidas, es decir, se están produciendo menos alimentos porque se come menos y mal, menos y peor. En Argentina, lo hemos repetido más de una vez, el hambre es un crimen. Y por eso nos preocupa que la caída del 8.3 en enero de la industria, que simplemente es continuar lo que ya venía ocurriendo en los meses anteriores, es la cara de la recesión, pero también nos preocupa, ¿no es cierto?, que dentro de ella el desglosado, es decir, que lo que más caiga sea el tema de la alimentación y las bebidas. Uno podría decir a esta altura, y ya lo hemos dicho en muchos reportajes, que esto está generando distintas reacciones políticas, ¿no es cierto? Está todo como muy movido, después seguramente lo vamos a charlar con Héctor también. Cornejo acaba de decir en Neuquén, creo, que vamos a intentar las elecciones en las PASO, ¿no es cierto?, en la línea de lo que dijera en aquel famoso reportaje Lustó, pero parece que explícitamente tanto Frigerio como algún otro exponente del gobierno no entienden que haya que plantearse ninguna consulta, porque hay un liderazgo que es el liderazgo del presidente Macri, y por lo tanto yo diría que, como siempre decimos en los reportajes, esto hay que mirarlo de manera dinámica, como una película y no como una fotografía. Yo diría que si la situación se sigue agravando, si las expulsiones de gente de las pymes también se traslada a la expulsión de mano de obra de las grandes, hecho que está ocurriendo. Yo conté el ejemplo de Toledo en Mar del Plata, ¿no es cierto?, como uno de los elementos de crisis. Nos llegan permanentemente nuevos datos. He dado a conocer un documento que ha generado muchísimo ruido, que originó que Bonelli me llamara el sábado pasado para hablar sobre eso, que yo he denominado industricidio, por ponerle un nombre, un título. Es un documento, un borrador que se ha generado, ¿no es cierto?, por la acumulación de datos que nos llegan del interior del país, donde simplemente vamos anotando la empresa que cierra y el número de puestos de trabajo que se pierden o de suspensiones. Y francamente es muy impactante. Esta es lo que decíamos nosotros, la cara más negra del proceso recesivo, que es la desocupación. Obviamente la desocupación, el aumento de la desocupación lleva a la baja del consumo, a la caída del mercado interno, la caída del mercado interno nuevamente al cierre, y así en este círculo no virtuoso de la producción y el comercio. Los impactos sociales que esto tienen hacen que los sectores políticos tengan que estar muy alertas a esto. Yo sé que al presidente le mienten. El presidente ayer, volviendo del exterior, después de una gira, donde, como decíamos en algún momento, de supermercado pretendemos transformarnos ahora en verdulería o frutería,
con resultados muy magros en lo que es una gira presidencial, que por supuesto no puede reemplazar la tarea que tiene que llevar un área de negociaciones económicas internacionales de una Cancillería diferente, distinta a la actual, con el acento puesto precisamente en las negociaciones económicas. Ese presidente vuelve ayer y dice, en su primer discurso, que la economía se está ordenando. Y justo menos de 24 horas después, en los diarios de hoy, coexiste eso con los nuevos números de caída de ventas de electrodomésticos, de caída de ventas de supermercados, en cadenas pequeñas, la caída industrial, la caída de la construcción, la caída de ventas de departamentos, la caída de autos usados y de autos de 0 kilómetros. No se está ordenando nada, presidente. Se continúa con un desorden que claramente es la característica de este tiempo. Por eso aparece con más fuerza, y yo noto que se está avanzando de alguna manera raudamente en la necesidad de poder ofrecerle a los argentinos una alternativa que no sea tener que elegir entre el fracaso actual y el fracaso anterior. Me parece que es necesario que las fuerzas mayoritarias de Argentina traten de construir ese horizonte de crecimiento y desarrollo, que por supuesto tiene que trascender un gobierno, que teniendo más con la herencia del endeudamiento y el stand-by del Fondo Monetario, va a haber que replantearse el próximo gobierno, que va a recibir obviamente un cuadro económico y social peor que el que recibió el presidente Macri. Entonces, estas cosas tienen que ser puestas sobre la mesa porque son las que van generando expectativas y necesidad de tomar posiciones ante lo que un año político le exige a todas las estructuras de la política argentina, que es que puedan ofrecer alternativas superadoras de las actuales circunstancias y sobre todo también superadoras de las circunstancias del pasado. Es en ese sentido que se está tirando líneas de charlas y de discusiones en todas las direcciones. Hay que hablar con todos, hay que trabajar con mucha fuerza diariamente para superar la grieta, esta grieta que nos ha llevado también a esta situación, que nos ha impedido, no digo solucionar los graves problemas estructurales que Argentina tiene pendientes, sino ni siquiera enfrentarlos. No nos hemos podido sentar los diferentes hasta ahora lo estamos haciendo, para charlar alrededor de cómo encontrar caminos comunes, políticas de Estado, que las podamos quitar de la competencia interpartidaria o de la competencia electoral y pensar en un programa y en programas de crecimiento y desarrollo a largo plazo. Es obvio de que están coexistiendo la necesidad de dos agendas, una agenda de emergencia, como digo yo, de salvataje de pymes y de puestos de trabajo que están en coincidencia, en consonancia con las pymes. Arriba del 82% de la mano de obra registrada la dan las pymes, por lo tanto, plantearnos un salvataje allí es crucial. Y luego ir discutiendo, ir avanzando, ir creando herramientas, ir articulando diálogos y puentes con todos los sectores de la vida nacional para marchar juntos hacia un acuerdo superador con todos aquellos partidos políticos que tienen representación parlamentaria, con las organizaciones del trabajo, las organizaciones de la producción, de los empresarios y también las organizaciones sociales. Y seguramente tendrán que estar las universidades, porque vivimos un tiempo en el cual los desafíos son nuevos, los problemas mundiales también son nuevos, y no podemos pretender que a los nuevos problemas que tenemos y a los problemas argentinos que tenemos, tratar de resolverlo con recetas viejas, recetas del pasado, porque sería volver a transitar caminos de derrota. Este es un poco el espíritu con el que estamos tratando de mirar este tiempo y tratando de aportar humildemente desde los saberes que cada uno de nosotros tiene. Nos vamos ya a un pequeño intervalo y vamos en la búsqueda de nuestra primera comunicación en la tarde de hoy. Tal como lo teníamos adelantado a través de las redes sociales, nos debiera estar escuchando el ingeniero Carlos Restaino directamente desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. ¿Es así, Carlos?
Hola. Así es, ingeniero. Pero qué alegría, se te escucha como con cámara, como si estuvieras en algún lugar con eco, ¿puede ser? No, estoy en una habitación cerrada. Muy bien, muy bien. Sí, no no cuentes más, estás en una habitación cerrada, suficiente. Carlos, habíamos puesto, para darte libertad, diríamos, de poder explayarte, habíamos puesto una suerte de que a través tuyo íbamos a tener llamémosle un up-to-date del comercio exterior. Me gustaría, así, tipo tema libre, que nos digas cómo estás mirando lo que está pasando y lo que puede pasar, lo que te parezca interesante. Mira, lo que a mí me parece interesante que en lo que va del año, la palabra Mercosur ha batido récord de centimetraje, ¿verdad? Es verdad. Y como siempre digo, si ha batido récord de centimetraje es porque le interesa a los lectores de los diarios y a los que ven televisión y a los que y a los que escuchan radio, que es bueno escuchar más radio, ¿verdad? Muy bien. Y a mí me parece que, como siempre digo, yo escucho a gente que sabe lo que quiere decir Mercosur y gente que la inventa, a ser franco, ¿verdad? Así es. Entonces, y vuelvo a insistir, voy a volver a hablar de esto. Sí. Es más, estamos escribiendo un artículo para mandar a los medios acerca de lo que es hoy el Mercosur y por qué estamos como estamos, ¿no? El Mercosur no está muerto, digamos que está en una carpa de oxígeno porque no da muchas señales de dinamismo. El efecto Bolsonaro, que tanto se habló el año pasado, no existe como tal, simplemente existe un señor que ahora es presidente de Brasil que intenta poner estas cosas en orden. Claro. ¿Por qué? Porque estábamos muy desordenados en este acuerdo regional después de los últimos 12 años en donde se intentó transformar lo que estaba prescrito en el Tratado de Asunción del año 91 en algo que nadie sabe explicar qué, ¿verdad? Así es. Y digo esto porque yo soy testigo de esto, dado que más de una vez pregunté a las autoridades argentinas y de otros países, pero si se pretendía hacer otra cosa, ¿por qué no hacemos un nuevo tratado? Claro. ¿O por qué no modificamos el tratado actual? Y siempre me dijeron no es necesario. Y el no es necesario, más bien que es necesario. Para no irme tanto por las ramas, déjame avanzar muy rápidamente porque sé que en los medios los tiempos son finitos, ¿verdad? A mí me parece que en el Mercosur, como en casi todos los propuestas de acuerdos latinoamericanos, nos morfamos una asignatura, nos hicimos la rabona, ¿verdad? Nos la dio para aprobada, pero no aprendimos nada. Nos salíamos cuando estaba el profesor dictando esta asignatura pendiente, nos rajábamos por la ventana y igual el profesor nos ponía un sobresaliente. Nosotros no, Latinoamérica y consecuentemente Sudamérica y consecuentemente el Mercosur, no aprendió una asignatura, que es justamente cómo hay que integrarse entre los países para generar negocios y, como se dicen, ganar más beneficios para las comunidades de estos mismos países, ¿verdad? Correcto. No aprendimos esta asignatura, porque no hay ningún acuerdo o tratado en Latinoamérica que no haya sido directamente defectuoso. Ninguno tiene éxito, ni el Mercado Común Centroamericano, ni el CARICOM, ni la Comunidad Andina de Naciones. No, ninguno tiene éxito. Pareciera... A ninguno se le nota éxito. Y te doy un ejemplo numérico. Desde el año 2001 al año 2018, el Mercosur, en cuanto a su comercio intrarregional, relacionado con el comercio total, no pasó de entre el 12 y el 14%. Quiere decir que los socios, los que fundaron el Mercosur, los que intentan ser Mercosur, solamente intercambiaron bienes y servicios por el 12% del comercio total. Esto es, además de una burla, es decir, no me interesa. Claro. Entonces, ese tratado que firmamos en el año 91 está ahí, inanimado, bajo una carpa de oxígeno, porque los mismos firmantes se han ocupado de no darle más oxígeno. Esto es muy simple, sino que alguien me explique
por qué tenemos un comercio interregional tan bajo. Sí, claro. La alianza no está mejor. Empecemos por que es la firma de un acuerdo, no es un tratado, ¿verdad? Que funciona bien, los periódicos, ¿verdad? Pero el intercambio interregional no supera el 6-7%. Tremendo. Entonces, no aprendimos la asignatura de cómo integrarnos. Nos falta en los últimos 50 años, porque además los de abajo, los nosotros, pasamos por muchas experiencias, empezando, para poner un límite de mínima, en el año 60, con la ALARC, ¿verdad? Claro, claro. De la cual era el ALARI. Y después vino el Mercosur, ¿verdad? Y después en el medio hubo un intento con el ALCA, ¿verdad? Pero en realidad todos estos 50 años sirvió para que nosotros intercambiemos 12% del comercio global. A su vez, Miguel, comercio global que comparando estos 2 años aumentó solamente el 68%. Tremendo. Cuando en los países, el comercio global, en los países latinoamericanos, aumentó más del 100%, 120%. Sí. Es decir, no tenemos vocación, no tenemos la materia, la asignatura pendiente, como yo le digo. Todas las cumbres, desde que se iniciaron, te lo pongo nada más como un límite del 2001, yo he participado en todas menos en 1 o 2. Siempre escuché a los presidentes, siempre salientes, ¿verdad? Sí. Presidentes salientes de la presidencia de tiempos semestrales, hablar de lo bien que se había pasado el semestre. Era presidente entrante con una serie de objetivos fundamentales. Entonces digo yo, cuando decimos que le falta apoyo político a este tipo de acuerdos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si más arriba del presidente no hay. Claro. ¿A quién, verdad? Sí. Entonces el apoyo político está permanentemente expresado y poco practicado. Los cuerpos técnicos negocian. Conocemos a muchos, vos también conoces a varios, tenemos amigos allí. Y no podemos decir que no son inteligentes y que no ponen el hombro. Sí. Pero se lleva tanto tiempo estas discusiones, yo diría, tanta energía para coincidir en algo, que hasta el sector privado se cansa de leer cosas. Sí, claro. Y se cansa de no poder ejecutar aquellas alternativas que le habían dicho, esto va a ser bien para vos. Y cuando el sector privado se cansa, y vos me escuchaste decir esto muchas veces, todo queda como un hermoso avión armado sin turbinas. Así es. El que le pone la energía, el que le pone las ganas, el que prueba si un acuerdo es bueno o no es bueno, son los negocios. Y en los negocios, no, 80% es de los sectores privados. Si el sector privado no se siente atraído por ese esquema que le hemos ofrecido, no lo utiliza. Absolutamente. Entonces, lo que, para concluir, no ser tan pesado, lo que yo estoy proponiendo, discúlpame, me voy a corregir. Lo he leído en varios especialistas, digamos, respetados por nosotros, y no lo leí en pocos, y no lo leí por ningún lado, la necesidad de volver a las fuentes. Claro. Por favor, ahora que estamos en una nueva etapa, nueva etapa en el Mercosur, y vamos a ver lo que pasa en la cumbre de Santa Fe en junio, ¿verdad? Sí. Donde el presidente Macri le va a ceder la posta, ¿verdad?, a Bolsonaro. Así o sea es. que tenemos un año entero de operar al Mercosur con la misma tónica. Sí, claro. ¿Preguntás cómo está el Estado hoy, en este momento? Al día de hoy, mal. Claro. Está mal. Claro. Estamos transitando el mismo camino que estamos criticando. ¿Verdad? Absolutamente. Lo cual es muy lastimoso. O sea, la idea de que esa asignatura pendiente la estemos estudiando para aprobarla con un 10, si es posible, en junio, y yo la veo cada vez más limitada o más empobrecida. Lo más probable es que en junio seamos reprobados, ¿verdad? Y pasemos al segundo semestre. Así es. Pero esto no es solamente con el Mercosur, No, claro. Lo que estoy diciendo es un mal latinoamericano, más allá de los esfuerzos
de la CEPAL, del BID, del INTAL, ¿verdad? Tratando de promover y hacer atractivo todo esto. Claro. No funcionó porque la cultura latinoamericana no funciona como la cultura europea o del sudeste asiático, ¿no? Sí, sí. Vos traes... Y esto es lamentable. Sí, claro, sí, claro. Vos traes el tema de la cultura europea. ¿Qué pasa con el tema Mercosur-Unión Europea? ¿Dónde estamos parados? Excelente pregunta. Te la voy a contestar de la manera más concreta posible. No sé. Me imaginé. Pero, perdón, sin complejos. Sí, claro. Sí, porque para decirte esto, te imaginas que he consultado a las fuentes conocidas del Mercosur y a varias fuentes de Europa. Sí, sí. Entonces, para darte una idea oficial, formal y bajo mi responsabilidad, te tengo que decir no sé, sí, claro. Porque los que he consultado también me dijeron no sé. Claro. Lo que sí sabemos es que el 11 de marzo va a haber una reunión técnica en Buenos Aires, pero que puede no ser solamente una reunión técnica, sino además yo no sé si no es la milésima reunión técnica, sí. Además puede ser que se transforme en una reunión de embajadores del Consejo Binacional de Negociaciones, ¿verdad? Claro. Para avanzar. ¿Y por qué para avanzar? Porque como dijimos hace una semana en Cancillería y en la Secretaría de Comercio, ¿verdad? No nos queda más trapo, no hay más trapo para coser. Claro. Esto del 11 de marzo es la primera reunión. En mayo, los responsables de la Comisión Europea hacen sus petates para retirarse. Claro. Los ejecutores, los técnicos, los responsables, ¿verdad? Sí. Y el equipo nuevo viene en octubre, claro. Después de las vacaciones. Claro. Si hay un equipo nuevo en octubre, le va a pasar lo mismo que nos pasaría a vos y a mí. Déjame leer primero y después te contesto. Obvio. Y entonces las chances, con este escenario, las chances de que este acuerdo se firme, yo creo que son cada vez más volátiles. Total acuerdo. Imposible decir que no existen. Es posible decir que no existen, ¿verdad? Claro. Pero cada vez son, digamos, de menor peso específico. Sin duda. Algún país europeo, incluso preocupado además por el Brexit, sí. algún funcionario de un país europeo me dice, mira, entre el Brexit, la situación de Irlanda, la propuesta de Gran Bretaña y el Mercosur como que está quedando por ahí afuera, ¿no? Sí, claro. Entonces yo le digo, pero si acaba de poner en vigencia el acuerdo con Japón, por suerte el acuerdo con Japón llevó no un año, no 20 años para ser firmado, sí. Y tampoco llevó 20 años para ponerlo en vigencia. Claro. Tardaron 9 meses en ponerlo en vigencia, ¿no? No lo veo bien. No, yo no lo veo bien. Coincido totalmente con vos. ¿Tenés alguna valoración de lo que ha sido la gira presidencial? ¿De los resultados, básicamente? Sí. A ver. Sí, lo que yo he recibido también de sectores oficiales que viajaron con el presidente, es que a nivel social todo muy lindo, a nivel social todo muy bueno. Sin duda. A nivel de expresiones de apoyo también muy bien. Sí. A nivel de escribir posibilidades de inversión también. Pero algunos me dijo, esto es comparable a cuando hicimos hace 3 años el evento en el Centro Cultural, ¿verdad? Cierto. Donde todo el mundo fue y expresó su voluntad de invertir. Sí. Ahora, ¿cuánto de aquello que se habló se invirtió? Nada. La famosa lluvia, ¿te acordás? Las expectativas son buenas, sí, ¿verdad? Sí. También me dijeron que la situación política de la Argentina obviamente influye. No se encontraron con muchas dudas, ¿verdad? Sí. Si el presidente Macri vuelve a ganar las elecciones o no ha sido tema cuestionable. Sí. No se la ve a la expresidente como avanzando, se lo ve al actual presidente en otro periodo tratando de sufrir menos, ¿verdad? Tratando de sufrir menos, pero esto es lo que me comentaron, por Dios, ¿no? Yo no estoy en condiciones de decir una cosa u otra. No, lo importante era al respecto, sí. Miguel, una pregunta. Sí. Vos sabés que
estamos leyendo tantas cosas, Sí. estamos escuchando tantas cosas, tantos economistas, tantos politicólogos, ¿verdad? Ujú. Tantas personas que se largan a hablar, inclusive con gestos como de académicos doctorales, Ujú. y no se dan cuenta que la población, vos, yo, el pisedo de la esquina, el señor que en este momento está tomando un subte, estamos interesados en otra cosa. Ujú. ¿Y sí? Pronósticos y diagnósticos. Estamos fed up de diagnósticos. Ujú. Acá hoy se anunció que la inflación del mes de febrero puede llegar al 4%. Así es. De esto queremos hablar. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Y queremos hablar, no si el presidente tiene 23% de intención de voto y la expresidenta 22,8%. No. ¿Alguien en este país se está ocupando de esto? Así es. No, la población está en otra cosa. Sí, claro, sí. Entonces, Padece. La población padece estas circunstancias, ¿no? La de que estamos más cerca de un 4 que de 3 después de haber salido del 2.9 el mes pasado. Tremendo. Claro, claro. Sí. Pero de cualquier manera, yo creo que muchos actuamos como pasó en este viaje, ¿verdad? Claro. Muchos estamos en espera de que todo se desarrolle normalmente, sin ninguna cosa grave, claro. Y en una de esas que aparezca alguna alternativa. Sí, ¿no? señor. Una alternativa convincente. Sí, señor, sí, señor. En este sentido, a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si vos lo has podido percibir, que por primera vez en mucho tiempo ha habido coincidencias de lectura de cuadro de situación entre la Unión Industrial Argentina, la sociedad rural y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, de acuerdo a lecturas que hemos tenido en no hace muchos días, ¿no? No, al presidente de la Cámara lo ha entrevistado La Nación la semana pasada, muy en un artículo muy claro, muy profundo además. Espectacular. Lo hemos distribuido en la Cámara y creo que todos lo tenemos en nuestra carpeta para recordarlo todos los días, ¿no? Sí, señor. Y además a mí me pareció muy interesante porque muchas veces, viste, se acusa de que los que están en puestos de responsabilidad rehuyen las definiciones. Bueno, este no es el caso. El reportaje de Fiore ha sido de una contundencia que ha sido muy comentado, yo te diría, en todos los ámbitos. Y a partir de ahí es que uno puede decir, a la pucha, qué circunstancia tan particular que habitualmente, viste, estas contradicciones falsas, campo, industria, exportación, mercado interno, etcétera, en este caso se han visto superadas por esta circunstancia y hacen la coincidencia de 3 organizaciones de cúpula, las más importantes de Argentina, coincidiendo en una mirada, ¿no? Muy importante. Sí, señor. Sí, señor. Me ha gustado Déjame mucho. Completarte un poco el comercio exterior. Sí, señor. Vos sabés que estamos ante un proyecto de modificación y renovación del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Así es. Esto yo diría que es un tema que habría que seguir. Estratégico. El proyecto en cuestión, es muy criticado por muchas entidades y por muchas causas. Así es. Hay un consejo de cargadores conformado por la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que estudió el tema, elevó una lista de preguntas y dudas de 50 unidades, yo diría, ¿verdad? Que no fueron respondidas, ¿verdad? Ayer particularmente estuvimos en una reunión de lo que se llama mesa logística, en este caso el sector puertos y navegación, en la subsecretaría de puertos y gas navegables, donde se observó también que hay tanto por hacer antes que pensar en este megaproyecto, ¿verdad? Así es. Nadie entiende muy bien por qué hay tanto encaprichamiento en el sector oficial para llevarlo a cabo. De hecho, nosotros, el Consejo de Cargadores, en la figura de las dos entidades, estamos pidiendo ya una reunión con el ministro de Transportes, bien, siguiendo un plan que nos hemos elaborado desde hace un año,
para mostrar que todas las dudas y consultas y dudas no fueron consultadas, y porque no entendemos muy bien las bases para este proyecto, ¿verdad? Bueno, dado que, sobre todo ahora, yo diría que con la seguridad que La Plata ha comenzado a operar, la capacidad que tenemos en puertos supera ampliamente nuestra necesidad de los próximos 10 años. Absolutamente. Entonces, comenzar y poner en marcha un megaproyecto de este tipo, donde se van a liberar muchas hectáreas, ¿verdad? Estaría respondiendo a lo que algunos llaman nuevo proyecto inmobiliario, el Puerto Madero 2, ¿no? Así es. Más que otra cosa. Así es. Y no responde a las bases con las cuales se habían hecho el presupuesto. Pero comento esto porque es parte del comercio exterior. Total acuerdo. Y muy bien que lo traes. Último, yo creo que habría que seguirlo, Miguel. Habría que seguirlo, y inclusive con el mayor respeto que siempre te tengo, hasta te sugeriría que logres que la participación en algún programa de la gente de la Administración General de Puertos o del Ministerio de Transporte, a ver qué dicen a nivel popular, a nivel general, ¿no? Sí, sin duda. El tercer y último punto es obviamente el saldo de balanza comercial, ¿no? Así es. Que ha mejorado, pero estamos muy lejos de lo que esta administración pretendía y muy lejos de lo que todos pretendemos, ¿verdad? Más allá de las circunstancias que hacen que la caída de ventas, y ayer también salió una investigación sobre comercio minoristas, shoppings y grandes superficies, donde señalaba que a nivel anual, comparación anual, todos los índices son negativos, ¿verdad? Absolutamente. Y en algunos sectores que te diría que son dramáticamente negativos. Ejemplo. El sector juguete, que siempre tiene, como siempre te expliqué, 2 temporadas al año, ¿verdad? Así es. Donde venden el 80% del presupuesto. Tuvieron un día del niño malo y un fiestas pésimo. Peor, sí. Sí, pésimo. Con lo cual ya no importa si es comercio el de Don Raúl, que está a la vuelta de tu casa, o una gran cadena, ¿verdad? Que se ha quedado con la mercancía adentro. Correcto. Perdóname un poco, Carlos, perdóname que te interrumpa. ¿Llegaron a cuantificar cuánto menos fueron estas fiestas últimas en relación a las fiestas del año pasado? Sí, cada uno tiene sus cuentas. Digamos que no son tan al viento, ¿verdad? Claro. Pero nunca responden a una base técnica. Pero yo te diría que estuvimos abajo entre un 15 y un 20%. Como mínimo. Como mínimo, sí. Yo tenía la cifra del 30, pero si vos decís un mínimo entre un 15 y un 20, está. Puede ser 30. Pero además, a esto se agrega el problema de la cadena de pagos. Absolutamente. Porque ha aumentado sensiblemente el tema de cheques de entidades o de empresas que ya no existen más. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, o la extensión solicitada por el emisor del cheque al que se lo entregó, de que si te pagué a 180 días, que me dé 180 días más. Claro. La realidad, por ejemplo, es que aquellos que importaron no están pudiendo recuperar el mínimo para volver a recuperar sus inventarios. Y hay mucha mercadería en depósitos fiscales, ¿verdad?, que no salieron por 2 motivos. Primero, porque no tengo la plata para sacarla. Claro. ¿Y por qué la voy a sacar si no la puedo vender? Si no la puedo vender, absolutamente. Bueno, no, y gente que logró hacer inclusive, o que pensaba que hacía un gran negocio, estoqueando previo al proceso de devaluación que brindaba por eso, claro, pensaron que lo que habían estoqueado sería para 1 o 2 meses. No tenían en cuenta la profundidad de la recesión y muchos se han quedado con insumos o con terminados hasta ahora. Mira, yo te digo esto después de haber analizado entre 10 y 12 sectores, ¿verdad? Porque de esto que estamos hablando va de la venta de cubiertas a los juguetes. Todos los sectores sufrieron lo mismo, ¿verdad? Absolutamente. Y diría que vos como individuo, como ciudadano,
también lo viste. Obviamente. No hace falta que muchos especialistas te lo indiquen, ¿no? No, está muy claro. Y un último comentario, sí, señor. Que a mí particularmente me encanta, ¿no? A ver. Yo soy uno de los que dijo y lo que seguiré diciendo, que teniendo la LADI, ¿para qué queríamos más? Correctísimo. Y además que no entendía, y nunca entendí por qué se la abandonó. Así es. Ahora te encontrás con los mismos, o muchos de los que dijeron, por favor, no alaricemos el Mercosur, las mismas personas, y no voy a hacer nombres, ¿verdad? Sí. Ahora dicen, pero ¿por qué no volvemos a la LADI y a los acuerdos de alcance parcial? Así es. Y esto es verdad. El Tratado de Montevideo del año 80 es de una lectura muy sencilla y de muy agradable interpretación. Fue hecho por gente muy inteligente, fue escrito por abogados de la integración muy inteligentes, algunos muy amigos nuestros, ¿verdad? Sí, señor. Resulta ser que ahora lo estamos redescubriendo. Está bien. De la Cámara estamos impulsando el renacimiento, entre comillas, ¿verdad?, de la LADI en todos sus aspectos. Hemos recuperado el texto del Tratado de Montevideo del año 80 y lo estamos difundiendo nuevamente a todo el país. Y en cada reunión que hacemos hincapié en las posibilidades que ofrece ese acuerdo. Magnífico. Acuerdo que ahora fue firmado entre 11 países y ahora tiene 13, ¿verdad? Sí, también estamos hablando mucho con el actual secretario general, el señor embajador actual de México, ¿verdad? De México, ex embajador de México ante la LADI, ¿verdad? Un señor muy agradable, Alejandro Navarrete, a quien le ofrecimos toda nuestra colaboración, tratando de difundir las herramientas, correctamente las herramientas que tiene la LADI, tratando de reconstituir el comité empresarial de la LADI, que existe en la LADI y que había quedado fuera de uso, en fin, remontar una pésima historia es como una señorita casquivana, ¿no? Así es. Que es muy honesta, pero la barra de la esquina, como no puede hacer nada con ella, le crea una historia irreal. Así Parece ser lo mismo. Entonces algunos venimos como Quijotes a decir, no, flaco, la señorita esta no era lo que ustedes dicen. Se peinaba de una manera medio rara, pero al contrario, mirá vos, hoy es nuestra embajadora en tal lado, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Así es. Estamos tratando de recuperar la bondad que tiene el Tratado de Montevideo del año 80 en todo lo que se puede hacer, en todo lo que nos puede brindar a los sectores que están interesados en generar comercio, ¿no? Carlos, te reagradezco, acaba de sonarnos el silbato de las 3 de la tarde y por lo tanto ya tengo al hombre de las noticias allí mirándome con odio. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco y te volvemos a convocar. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Muchísimas gracias. Amigos, ustedes lo escuchaban directamente desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el presidente de su Comisión de Integración, ingeniero Carlos Restaino. Nos fuimos ya al intervalo. Y le damos las buenas tardes a Héctor y a Claudia. Hola. Y, lógicamente, todavía yo estoy medio choqueado por la larga charla y la intensa charla que tuvimos recién con Carlos Restaino, donde su mirada del comercio exterior y sobre todo del Mercosur ha sido, yo diría, más que preocupante. ¿Qué tenemos para hoy, señora? Ay, le voy a pedir a Aníbal si me puede poner el tema introductorio. ¿Tenemos tema introductorio también? Sí. ¿Cómo? Que se llama Volkswagen del Pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la breve historia del día se la vamos a dedicar a la fundación de Volkswagen, llamado El Escarabajo. Les cuento que el 26 de febrero de 1936, el ingeniero Ferdinand Anton Ernst Porsche funda la marca de automóviles Volkswagen. Porsche había nacido en 1875 en el Reino de Bohemia, perteneciendo al Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, tuvo 3 nacionalidades: la austrohúngara hasta 1918, la checoslovaca hasta 1934 y a partir de esa fecha adoptó la nacionalidad alemana.
¿Por qué la adoptó la alemana? Por una cuestión política. Sí, sí, sí. En la cabeza de Porsche rondaba desde hacía tiempo la construcción de un automóvil de calidad y popular, que no fuese una versión de juguete de las berlinas tradicionales. Y esto pudo materializarse gracias a ¿quién? Al encargo recibido por parte de la administración nazi. Y si digo nazi, ¿de quién estamos hablando? Hitler. De Hitler, de Adolf Hitler, que tenía justamente el mismo proyecto, crear un nuevo vehículo práctico y de bajo costo, llamado el Escarabajo. ¿Y qué significa? El vehículo del pueblo. Absolutamente. De esta forma, en el taller de proyectos de Zuffenhausen, Stuttgart, nace el Volkswagen tipo 1, que es el que se conoció como el Escarabajo. Pero como la guerra estaba a punto de estallar, los planes para producir en masa el Escarabajo no pudieron llevarse a cabo, ¿no? Y él, durante la guerra, el estudio Porsche se ocupó del diseño de material bélico, de tanques alemanes y de la versión todoterreno de Volkswagen. Porsche fue miembro del Partido Nacional Socialista Alemán y de la SS. Y en 1937 Adolf Hitler le concedió un premio. El Premio Nacional Alemán de las Artes y de las Ciencias, una de las condecoraciones menos frecuentes del Tercer Reich. O sea, se la dio especialmente a él. Y hoy, el Dr. Porsche es considerado uno de los genios del diseño automotor. En 1945, como parte de las reparaciones de la guerra, ya Hitler, claro, quedó en el olvido, Volkswagen fue ofrecida a los franceses. Sin embargo, las objeciones de la industria francesa hicieron que no se llevara a cabo el traslado. Ferdinand Porsche, junto con su hijo Ferry y su yerno, fueron arrestados y encarcelados en un presidio medieval de Dijon, en Francia, por haber utilizado mano de obra esclava en su fábrica, en la época de la guerra, ¿verdad? Y ahí producía vehículos militares para los nazis, por lo tanto, preso iba a ir. Sí. Menos mal que le perdonaron la vida, y estuvieron 2 años presos, condenados y sin juicio previo. Y durante ese confinamiento fue forzado a trabajar en los diseños para Renault, del que saldría el futuro modelo 4CB. O sea que él está vinculado no solamente con Volkswagen, sino también con Renault. Y también en Mercedes tiene algo que ver, ¿eh? También estuvo en Mercedes. Cuando Ferdinand Porsche salió de la prisión, fue contratado nuevamente por Volkswagen como consultor y recibió regalías por cada escarabajo producido, lo que le proporcionó notables ingresos a la familia, ¿no? Dado el éxito del modelo. Y a fines de 1950 sufrió un accidente cardiovascular, del cual no se recuperaría, y moriría semanas más tarde, en 1951, a los 75 años de edad. Pero fue nombrado post-mortem el ingeniero automovilístico del siglo XX. Correcto. ¿Qué les pareció? No, muy bueno. Muy bien haberlo traído. Ustedes saben que hay muchos países donde el Volkswagen es guardado casi como una reliquia. Sí, sí. Uruguay es uno de ellos, donde hasta Mujica tiene uno que fue histórico, y después le regalaron otro también, porque él hizo mucho, digamos, de difusión de su Volkswagen, y la verdad es que es un auto importante. Es importante, pero aparte es lindo, es simpático. Bueno, es simpático. Ha salido un modelo nuevo, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero está discontinuado. Sí, pero tiene igual algún parecido con el primero, el tipo 1. Sí. Igual un autazo. Sí. Algunos lo tenían calificado como el auto menos tallerista. Claro. O sea, el que menos necesitaba mantenimiento, dedicación, menos pasar por el taller, ¿no? Bueno, hoy se lo dedicamos. Brillante la idea, brillante. Bueno, y para cerrar el tema te cuento qué es ese tema musical que trajo Claudia, porque vi que te gustó el ritmo. Sí. Mira, se trata de un conjunto que se llama Bestia Bebé, que nació en el barrio de Boedo. Son 4 amigos, suenan las guitarras bastante bien, las voces bien al frente, y los temas que tratan son la amistad, el barrio, el fútbol, el amor y los autos. De allí el tema introductorio. El ritmo parecía como que estaban andando. Sí, daba la sensación de... En la carretera. Correctísimo. Muy bien. ¿Qué tenemos, Héctor? Tenemos varias cosas, pero hay un tema que a mí me retrotrae a un conflicto permanente en la industria de la publicidad, que es la remuneración. Vamos a tener 2 temas este año permanentemente sobre el tapete. Uno, cómo se están transformando las agencias, cómo van a ser las agencias del futuro, ya lo venimos desarrollando y no se agota.
Y el otro es la rentabilidad, porque las agencias tienen cada vez más costos y menos beneficios si están realmente, dicen, en problemas. Tanto es así que se acaba de reunir la Asociación Argentina de Publicidad, primera reunión del año, para tratar el tema, y junto con el Círculo de Creativos piensan llevar una campaña donde valoricen la creatividad y con miras a tener una mejor remuneración. Este domingo, Carlos Acosta, director de la revista Reporte Publicidad, en su columna mensual de Clarín también se ocupó del tema, y simultáneamente ese mismo día en España, Mariel Romero se ocupa del mismo tema porque no es solo exclusivo de la Argentina, es un tema global, como ya vamos a ver. ¿Esto dónde comienza? Esto comienza hace 1 siglo y medio atrás, cuando dos emprendedores, Francis Heyer, que era tan joven que le puso el nombre del padre a la agencia porque pensaban que no lo iban a tener en cuenta, y puso Heyer e hijo. Y era él, hijo era él. Y el otro es el Walter Thompson, James Walter Thompson, al que le decían Comodoro, pues se había listado en la Armada, era el apodo del Comodoro Walter Thompson, que descubrieron simultáneamente un mismo negocio, que consistía en que los medios de ese tiempo, los medios gráficos, las publicaciones, los periódicos, empezaban a incorporar avisos, anuncios. Entonces el anunciante, el cliente, iba con el texto, se lo entregaba al gráfico, el gráfico lo componía y lo lanzaba y pagaba por eso. Ellos descubren que pueden ser agentes intermediarios, entonces van y le hacen una doble propuesta. Van a los medios y le dicen, usted tiene tantos clientes, si nosotros le multiplicamos los clientes, ¿ustedes nos hacen un descuento de agencia, una comisión? Sí, dijeron, porque le convenía. El 90% de unos no es algo, pero el 90% de 10 es mucho más. Entonces van a ver a los anunciantes y dicen, mire, por lo mismo que usted paga en el medio, nosotros le hacemos el aviso, le ponemos la creatividad y el diseño, gratis. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el negocio? En la comisión de medios. Y así funcionó durante mucho tiempo la publicidad, hasta bastante avanzado el siglo pasado. Casi más allá de la mitad del siglo pasado. El problema se presenta luego, cuando intervienen las centrales de medios, cuando los clientes ya no pagan la comisión original que había sido fijada en el 17,5%, argumentos varios, o sea, mientras mejor era la publicidad, menos pasadas tenía el aviso, o sea, en gráfica entonces cobraban menos, mientras menos certera era la publicidad, más cobraban las agencias, pues necesitaban más publicitarlo más el producto, así que había varias cosas, y después había unas chicanitas por ahí, que según todos los publicitarios de estos tiempos dice que a ellos no le tocó. Pero lo cierto es que además del 1765, en lo que se considera la época de oro de la publicidad, había otros ingresos, había otro ingreso, que era, por ejemplo, el por volumen. La agencia iba y con el medio decía, mire, Canal 13 o mire, Clarín, yo le traigo tanta publicidad por año, porque mis clientes suman tanto. Entonces, por volumen le hacían una bonificación, que se lo quedaba a la agencia. Como la agencia pasaba a tener una buena rentabilidad, iba al medio y le decía, por pronto pago, ¿me hace otra bonificación? Y los medios decían, sí. Y esa bonificación también se lo quedaban las agencias. Fue el mejor periodo de las agencias, hasta que los anunciantes reaccionaron, ¿no? La plata la ponemos nosotros y demás. Y ahí empezó la disputa. ¿Somos socios? ¿No somos socios? ¿Somos proveedores? ¿No somos proveedores? Yo esto se lo planteé a un ex presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes, al doctor Luis Castro, y me dijo, no, son proveedores. Las agencias se consideran socios, o quieren ser socios, participar del negocio con la creatividad, con el expertise, con todas las cosas. Pero el negocio se divide. Por un lado, los anunciantes les resulta mucho más rentable licitar medios. Entonces,
salen las agencias de medios, compite y dice, no, voy con esta agencia de medios que me cobre el 1%, el 2%. Ha habido casos donde el anunciante le pagó a la agencia de medios para que tenga volumen y pueda competir en el orden internacional. Esto es muy, muy complejo el negocio. Y a las agencias de publicidad le decía, compitan a través de concursos y a través de recursos. La cuestión es que hay una gran variedad de maneras de evaluar cómo se paga la publicidad. Y lo más predominante pasa por lo que se llama el fee. El fee es un pago mensual donde la agencia se compromete a tener un equipo creativo, un director general creativo o un director creativo y demás. En base a eso hacen trabajo, por eso dan un pago fijo. Otros, además del pago fijo, pretenden o consiguen otra remuneración. Hay otras agencias que tienen otra medida de trabajar. Está muy confuso el tema, es muy variado, está muy discutido, cada uno se agarra de sus cosas. Así que el pecado original de las agencias está en eso, en que regalaba la creatividad. Claro. Y ahí se plantea una cosa, ¿no? ¿Cuánto vale una idea? Es el gran tema. ¿Cuánto vale una idea? Tiffany quería imponer el tema de los diamantes y hablaron con las agencias de publicidad y ¿cómo hacemos? Y le crearon un eslogan: los diamantes son eternos. Y a partir de allí lo asociaron con una cosa que tiene que ver con el amor. Te regalo diamantes porque mi amor también es eterno. Bueno. Y a partir de ahí se posicionó. Después vino incluso una película, Diamantes para el desayuno y demás. Pero yo te quiero marcar otro caso. Es el caso de la empresa Diamond Trading Company, con sede en Londres. Esta empresa descubrió en un momento dado que acumulaba un importante excedente de diamantes y que no lo podían ubicar, o sea que no le resultaba rentable tener tanta inversión y no poderlos colocar. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, vamos a buscar cómo, y a quién buscan, a la agencia que recién mencionamos, J. Walter Thompson. ¿Qué hicieron? Ellos diseñaron un anillo con 3 pequeños diamantes, porque entre el stock, uno de los problemas que tenían es que eran mayoritariamente los diamantes, no los de alto valor, sino los pequeños. Claro. Tenían un sobrestock de diamantes pequeños. Entonces dijeron, veamos, un anillo con pequeños diamantes engarzados. Y lo relacionaron rápidamente con este concepto. Claro. Pasado, presente y futuro. 3 diamantes que representaban eso. Bueno, un homenaje, se regalaba de manera, eran eternos, además era temporal y tenía un gran significado, un éxito total, ¿no? El resultado fue fantástico. Bueno, después lo incluyeron dentro del calendario de bodas. Claro. Para obligarte a regalar un diamante. Claro, cada vez va aumentando. Fíjate lo que es tener el concepto, no haber alcanzado un concepto. Bueno, con esta idea facturaron $1 billón a través del tiempo. Un negocio que parecía complicado o deficitario, de repente fue un exitazo. Pero la agencia de publicidad, ¿qué recibió a cambio de eso? Solo el 7% de comisión, no el 17,65, solo el 7% de comisión por la compra de medios. Y aquí se plantea un tema realmente serio, ¿no? Claro, claro. A Ricardo Fay-Salmon, que fue presidente de Walter Thompson Argentina precisamente, que ahora preside una empresa de medición, que fue gerente de un banco también, o sea, un tipo que conoce el negocio de todos lados. Incluso alguna vez me confesó que en los memorandos internos le venía el mandamiento a los gerentes de que bajaran costos y que los costos se podían bajar en las comisiones de las agencias de publicidad. Él dice lo siguiente: la defensa del derecho internacional de la creatividad publicitaria es de vital importancia para cuidar e impulsar el negocio. En este momento está hablando como publicitario, ¿no? De las 15 grandes áreas creativas que componen el denominado el negocio del pensamiento, es una categoría, el negocio del pensamiento, solo 2 no resguardan todavía su derecho a autor: las artesanías y la publicidad.
la literatura, la arquitectura, Todo el eso cine, la música, el software, los videojuegos, las artes escénicas. ¿Qué sé yo? ¿Podemos seguir con la lista? Sí, Todo pautado. pauta. Así es. Sadaí es una prueba Claro. más que evidente. Y los publicitarios hasta ahora no han descubierto cómo resolver esto de ganar dinero mediante patentes o registros. De allí que hay distintas maneras de encarar el tema y están en ese asunto. Yo te voy a poner otros casos así para darnos cuenta de la importancia de la publicidad. Fíjate vos, el eslogan Quilmes, el sabor del encuentro, lo creó, como te dije en algún momento, Jorge Sí, Gilbert, claro. que en ese tiempo en la agencia Lautrec, Saatchi & Saatchi. Hace más de 30 años que ese eslogan tiene vigencia. ¿Cuánto vale eso? ¿Mm? El caso de Noblex para el Mundial de Fútbol, donde lograron posicionarse, tener publicity en los medios gratis y demás, y vender 1 millón de televisores. ¿Cuánto vale eso? ¿Mm? Giacomo Capellettini, Cravero Lanis, que era un producto de pasta que estaba ahí en la media, no pasaba nada. De repente dije, no, lo vamos a cambiar de categoría. Este es un alimento para niños. Apuntaron con la publicidad así. Lo posicionaron primero en su categoría, un poco el principio de posicionamiento, claro, de Truth Rice. Y dice, si no podés ser primero, crea una categoría en la que seas primero. Bueno, este es el caso. Bueno. Y un caso muy emblemático y muy reciente de Mamá Luchetti. Claro. Esto lo creó la agencia madre, lo vimos acá con Carlos Bayala. Ahora otra agencia que es un desprendimiento de esa, si querés te cuento qué pasó. Que bueno, Molino esa cuenta la tenía casi olvidada, de repente pasó a posicionarse en primer lugar y compitió con todas sus marcas, ¿no?, que eran importantes. Just Do It, de William and Kennedy. Sí, claro. ¿Cuánto vale eso? A mí me preocupó el tema desde siempre. Cuando hace casi 30 años, o 30, que empecé a ocuparme de la especialización del marketing y la publicidad, tuve un encuentro con 2 personas muy notables en ese momento. Una de ellas, Darío Strasnoy, presidente de General Rubicon, varias agencias después, uno de los tipos, o el tipo más respetado dentro de la industria de la publicidad. Y el otro subdirector general creativo, Hernán Ponce. Sí, señor, hemos hablado. Bueno, yo le pregunté, bueno, está bien, las ideas nacen en las agencias, pero ¿quién es el dueño de esa idea? ¿El que la crea o el que le pagó a la agencia para que trabaje? Y juntos me dijeron, y el anunciante es el dueño. Y si el anunciante es el dueño, ¿cómo se evalúa y cómo se paga? Porque esa idea sigue. Mamá Luchetti sigue con otra agencia ahora, sí, claro, pero sigue siendo Mamá Luchetti. Sí. Te cuento que Madre, o sea, vendió su agencia, le pertenecía a la inglesa Mother, de allí venía Carlos Bayala. Carlos Bayala salió también de General Rubicon, se instaló becado en Londres, creció, se transformó en un publicitario importante. Aquí creó la agencia Madre con su esposa, ¿no? Gabriela Scardaccioni, también con su socio Alejandro Domínguez, le fue muy bien, pero en el 2017 decidieron vender la agencia. Ahora la agencia se llama La América. Y Mother, o sea, Madre en latino, es una agencia latinoamericana que sigue funcionando, esta vez con la presidencia de Gabriela Scardaccioni. Ya. Respecto de la remuneración, Acosta entrevistó al presidente de la agencia más grande de la Argentina en este momento, que es Juan Pablo Jurado, de Gunderman, del quien ya hablamos en alguna ocasión. Sí. Y él dice, Jurado, y ya redondeo la idea, no tiene una política de remuneración, tiene varias. Y de acuerdo a la necesidad del trabajo que tiene cada cliente. Gunderman, te cuento que comenzó siendo una agencia casi tecnológica, porque se dedicaba a atender las cuentas de todas las automotores, la base de datos, las comunicaciones y demás, y de allí fue creciendo y evolucionando. Es una agencia también de WPP,
Sí. Y bueno, fue creciendo y en este momento es la más grande de todas, la que más factura, la que tiene más cuenta, más diversidad, la más moderna, la que apunta a un futuro de lo que se está llamando cómo van a ser las nuevas agencias de publicidad. Y dice Jurado, la clave para que la remuneración sea justa para la percepción del cliente es que la agencia entregue calidad, proactividad, valor agregado y fundamentalmente resultado de negocio. Allí donde hacen mucho hincapié algunas agencias, páguenos por resultado. Claro. Hay que ser muy sincero ahí, porque es complejo establecerlo, porque después el cliente dice, no, lo que pasa es que vendimos más porque bajamos el precio. O porque el producto es o porque bueno. el producto es bueno, o porque la competencia no hizo publicidad, o porque creció el país. Bueno, hay que ser... es un punto interesante, pero difícil de evaluar. Sí, claro. Entonces, eso del resultado de negocio hace la gran diferencia, dice Jurado, entre el cliente, que el cliente pague una remuneración convencional, que sería lo que está buscando la Asociación Argentina de Publicidad junto con el Círculo de Creativos, una diferencia entre remuneración convencional y una remuneración justa. O sea que la clave está, dice, ¿dónde está el punto justo? Y ahí está. Suena difícil. ¿Dónde suena que es difícil? Recién citábamos otros medios y decíamos que por España había una comentarista que decía cuánto gana una idea, también tomó eso y al final dice que una idea puede no ser nada, pero lo puede ser absolutamente todo. Y así radica lo difícil del tema, que nos va a obligar a consultar a más profesionales y volver sobre el tema, si te parece, Sin en duda. otro momento, porque aquí no se agota. No, sin duda. Pero además yo te iba a preguntar desde el comienzo, ¿cómo esto se alteró con Internet? Porque ese es el nuevo asunto, ¿no? Y las nuevas plataformas y los nuevos medios y todo. Bueno, de hecho, Se supone que Facebook, Claro, Google, claro. Fontevecchia se quejaba mucho porque Claro, el 70% de la claro, publicidad va ahí. Claro. Bueno, ahora hablamos la semana pasada sobre, Sí. en el tema de los medios, lo que resolvió la Comunidad Europea. Sí, ¿no? sí, La sí, justicia dice, paguen muchachos, si toman la noticia, no solo son un transporte. No. Es decir, la discusión es Claro, que claro. Google dice, yo no soy un medio. Sí. Facebook dice, yo no soy un medio. Sí, son un medio. Son Yo no medios, tengo sí. ninguna duda. Sin discusión. Entonces dijeron, bueno, paguen porque la información cuesta, Claro. es dura, es difícil, ¿no? Sí. Buenísimo, muy bueno haber traído este tema, muy bueno. Hacemos un pequeño temita musical con el amigo Aníbal y volvemos inmediatamente, hemos pasado a las 3:30. En Comercio Exterior Siglo XXI, obviamente tal cual lo tenemos anunciado, estamos esperando la llegada del ingeniero Patricio Castro, con el que vamos a analizar ni más ni menos que los resultados de la visita de la misión, la tercera, para el análisis del tercer tramo, ¿no es cierto?, del stand-by del Fondo Monetario Internacional. Héctor, y muy interesante la temática esta que estamos abordando. Después vamos a darle otra vuelta más con todo el tema Internet y las tecnologías y las plataformas y todo esto, que se engancha con lo que hablamos, con lo que hablaron ustedes la vez pasada. Claro, la semana claro, pasada. sobre los derechos de los medios, Tremendo, si lo Google que es está- un medio o todo lo que está en juego un alrededor de transporte, eso. claro. Y me va a interesar que para la que viene o a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, tenemos que meter todo esto con la publicidad política. Claro. Esta- Hasta ahora es una incógnita Hasta porque ahora es como una- las empresas están reticentes Absolutamente. con Pero los además- aportes. Pero además yo creo que la publicidad de esta campaña va a ser absolutamente inédita, Exacto. desconocida en relación a lo que hemos visto y antes. poco vista así en la calle. Poco vista en la calle, en el hacia afuera, y va a haber mucho de esto que se está denominando la potencia del cañón de la publicidad electoral direccionada, Claro. a partir de la Big Data, ¿no? O sea, la Sí, Big sí. Data electoral, que es un poco lo que se ha usado mucho en las dos últimas elecciones en Claro, Latinoamérica, un Brasil poco y México. tiene que ver con la publicidad que dice, bueno, yo a qué disparo, una pérdida, ¿qué es más importante? Un medio que vende 1 millón de ejemplares pero que solo tiene un puñadito de pescadores, o una revista de pescadores que tira 10.000 ejemplares. Claro. Yo vendo artículos de pesca, ¿dónde lo pongo el aviso? Bueno, un poco es esto, es decir, ¿a quién le voy a pasar el aviso? ¿Aquel que yo le diga lo que le diga no me va a votar? ¿Aquel que le diga lo que no diga igual no va a votar?
o aquel que está dudando, y creo que ahí está la clave de esta elección, sobre a quién va a votar. Absolutamente. Y además, la tipología para mí va a ser diferente, es decir, va a estar basada en tipo, a ver, no sé cómo llamarlo, porque suena desprolijo, carpetazo mediático. Ah, bueno. Es decir, una cosa así donde aparecen, ayer me llega un recuerdo de una cosa que dijo Bullrich sobre Macri. Y vos lo escuchás y decís, no puede ser que esté junto esto y bueno. Claro, bueno, hay ejemplos para todos lados. El más reciente es el de Alberto Fernández, sí, que en algún momento nos vamos a ocupar. Absolutamente. A los que nos siguen y están mirando, ¿no es cierto? Estamos con imagen, tal cual lo teníamos anunciado, está presente el ingeniero Patricio Pato Castro, que lógicamente viene en los marcos y con toda la ansiedad que tenemos de escucharlo básicamente con algo que tocamos en el editorial. En el editorial hice muy breve análisis, pero esencialmente leí, ¿no?, la resolución que adoptó la Comisión de Economía de la Convención vinculado a esto y bueno, un poco los ecos que hubo al respecto. Pero me interesaba el post, ya se han ido. ¿Qué balance o qué has escuchado, qué reflexión te amerita esta visita? El balance, bueno, digamos, nada que no se esperara de antemano, pero francamente, yo creo, por lo que poco que he hablado, pero además por lo que conozco a los personajes y a la situación, que se han ido con una preocupación importante respecto de qué es lo que va a pasar a partir de marzo. Creo que ya cuando se fueron vieron los carteles del ruidazo del viernes 1 de marzo, y se fueron con alguna preocupación sobre eso, y la preocupación mayor, diría, es el tema que es recurrente, y no solamente en este programa. Eso es una cosa que a veces suele llamar la atención, pero en realidad parece que fuera una tendencia de los gobiernos o los equipos económicos en determinadas situaciones, que es el ansia por sobrecumplir compromisos a costa de cualquier cosa. Digamos, sobrecumplir los compromisos que se pueden sobrecumplir. Claro. Digamos, para Hacienda, sentarse sobre los pagos no digo que sea fácil, pero es relativamente factible. Digamos, el compromiso de inflación, por el contrario, ha demostrado ser de dificilísimo cumplimiento para este equipo económico y los que le precedieron y los que precedieron a los que precedieron. Así es. Y eso es parte de, a esta altura del partido, ya los que conocen relativamente menos del argentino están perplejos y dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Claro, nosotros que conocemos la historia de la inflación en Argentina desde antes de haber nacido, sí, nuestra perplejidad va por otro lado, pero en realidad para muchos que recién se asoman o que tienen relativamente pocos años del fenómeno argentino, la inflexibilidad de la escalada de precios a la baja, sí, de la Argentina los pone perplejos. Digamos, sí, que la gente, muchos no pueden entender. No, pero además números mensuales que serían altos en otros países si fueran anuales. Claro. Acá estamos, la noticia de hoy de que febrero va a terminar con el 4, casi cerca del 4. Yo me imagino para la misión que se está yendo. Sí, bueno, ese número no se lo llevaron. Claro, todavía no. Pero igual. Miguel y Patricio, les tiro un datito que recogí hoy. Está firmado por Claudio Slotnick de iProfesional, el sitio en internet. Y da algunos ejemplos de la lista que están arribando a los supermercados. Sí. Todos con un aumento importante. Sí. Pan lácteo con alzas entre el 12 y el 18% según las marcas. Sí. En café el aumento promedio ronda el 7,5%. En yerba la disparada es del 6,8%. Harinas un 10% de promedio.
Vinagres entre el 5 y el 10. Algunas marcas de aceite, soja, oliva y mezcla hasta el 10%. Lo mismo ocurre con los fideos de algunas marcas, más del 10%. En golosina los incrementos son más elevados, 12%. Y en el caso de un producto clave como el azúcar, la sube del 5%. Bueno, rubro papelería, papel higiénico, servilletas, rollo de cocina, 10%. Entonces, paradójicamente... Preparémonos entonces. No, por supuesto, paradójicamente todos por debajo de la carne. De la carne. Todo por debajo de la carne, pero además, paradójicamente, si vos ves de la lista esa, muchas cosas tienen insumos importados. Claro. Digamos, la hierba, lo que se hace en Misiones, en realidad aquí mucha hierba es importada de Brasil, punto. Bueno, entonces fluctúa con el dólar sube la hierba, sube el mate. Por eso la hierba de ayer secándose al sol vuelve a ser una figura de la crisis actual, ¿no? Y el donde hay un mango viejo Gómez también. Sí, señor. Pero otras de las cosas que mencionaste, como las golosinas, son de producción enteramente local y sin embargo registran alzas superiores a las de los bienes importados. Y eso es parte de la paradoja de la formación de precios en la Argentina, que en el fondo no entienden y nosotros no encontramos forma de explicarles, porque esa es la verdad. Lo escuchás hablar a Funes de Rioja, un hombre de la Copal y de la UIA obviamente, y él te dice, mientras sigamos teniendo que la carga impositiva llega al 50% y la carga logística, los costos logísticos superan el 20%, olvídense de que nosotros podamos hacer algo en relación al precio. Y es fuerte. Es fuerte, tiene fundamento, tiene sentido. La carga logística es inmanejable y además la carga logística no deja de crecer. Porque en todos los días, todo el tiempo, se inventa un nuevo protoimpuesto, pseudotasa, que aumenta la carga logística. El gobierno, muy suelto de cuerpo, habla de la reingeniería de los procedimientos y la remodernización y la simplificación, y te anuncian que está muy bien, vas a tener el registro de conducir en el celular, está todo bien. Vas a tener la tarjeta verde o la tarjeta azul en el celular. Me parece fenómeno para los que circulamos por la ciudad de Buenos Aires. Yo diría que muchos de los que inventaron ese sistema no estuvieron parados por un puesto caminero en el interior profundo del Chaco o en Misiones. Pero te lo doy más cerca. Para entrar a la cancha de fútbol ahora, vos entregas el documento y te lo pasan a través del sistema para chequear si no te están buscando, si no tenés el famoso tema de muchas veces el sistema no le anda. La pobrecita, probá con aquel, el de al lado, y mientras tanto la gente se va acumulando, queriendo pasar y hasta ver dónde, ahí pasó. Bueno, imagínate si esto ocurre en el Monumental, digo, para dar el caso de este domingo, lo que puede ocurrir, bueno, a 60 kilómetros de aquí, o a 80, o lo que sea. Sufrimos una vez, estaba a 70 kilómetros de Buenos Aires, viniendo por la 3, y no pude salir al aire, no pude hacer el editorial, no tenía señal a 70 kilómetros de Buenos Aires, y he transmitido, como siempre digo, desde un sótano en Tokio o desde el desierto del Sahara. Bueno, vos sabés que yo tengo una humilde casita en el río, en Coronda. Señal cero. Pero señal de telefonía. No hablemos de internet. No hablemos de internet. Hay un chanta del pueblo que ofrece internet, pero la verdad no funciona, se le cae todo el tiempo. Pobre chico, pero no. Señal. Acá veo un negocio. Ni Movistar, ni personal, nada. Cero. Y hay una antena que vos la ves porque está en la autopista, está ahí. Vos decís, ¿cómo puede? No. Entonces, bueno. Eso era en relación a la logística. Pero volvamos a los costos de logística. Todo el tiempo se inventan nuevas cosas. ¿Sabés lo que pasó esta semana? Había un tema
vinculado a algo que ya es un sobrecosto de logística, del que todo el mundo ha hablado mucho, pero que todo el mundo se ha cuidado muy bien de dar de baja, que es el seguimiento satelital de los precintos electrónicos para el movimiento de contenedores, cosa que puede ser muy buena y muy útil para los traslados de larga distancia por la ruta del Mercosur, pero que carece totalmente de sentido para los traslados digamos, dentro del concepto de zona primaria aduanera, desde cualquier terminal del puerto, cualquier depósito fiscal. La FIP sigue exigiendo que eso se haga, se cumple, y eso se paga en dólares. Sí. Se paga en dólares. Había además, como parte de eso que se pagaba en dólares, había un seguro. El TAP. El seguro que se pagaba dado por las propias compañías que hacían la logística, y si conoces cómo funciona el negocio, las compañías cobraban 1.8%, con lo cual a ellos les costaba el seguro la mitad de eso, digamos, entre 0.9 o 0.1, y te lo cobraban 0.18, menos de 2. Bueno, hace unos meses hubo una renegociación, un acuerdo, eso se eliminó, el que las empresas de logística que ofrecen los precintos cobren eso, pero se reemplazó por el hecho de que los transportistas, es decir, camioneros, cobre eso. ¿A cuánto se cobra ahora? Vos decís, el seguro costaba 0.9.1, entonces los otros cobraban casi 2, estos cobrarán menos. No, señor, 3.5. Bueno, check it. La audiencia está en ese negocio, bueno, entonces todos nos llenamos la boca hablando del costo argentino y todo, y cada vez que uno se da vuelta aparece otro cuerdito protomafioso, donde hay otro sobrecosto que se monta sobre los sobrecostos de los sobrecostos. Estoy de acuerdo. Lo que dice Funes de Rioja tiene cierto sentido. Y este tipo de cosa es la que yo no puedo explicar a ninguna misión del fondo. Y cuando me pongo con la gente del BID y del Banco Mundial, con la lógica de la reducción de costos, la gestión coordinada de fronteras y las ventanillas únicas y todo esto que es la agenda, te señalan ahí, te dicen. No, ellos no me señalan eso, me dicen, pero Patricio, ¿cómo puede ser? Bueno, es Argentina. Esto es Argentina. Es tremendo. Una fichita, bueno, ahora se está hablando mucho del impuesto al viento. Sí, ¿no? Ya el impuesto al sol fracasó en La Rioja, pero bueno, se intentó. Sí. Y ahora en Chubut el gobernador Mariano Arcioni dice, bueno, las inversiones en energía eólica no nos dejan nada, pongámosles un impuesto, y ahí está el debate. Sí. O sea, ya los impuestos, Nadine Argañarás había hecho un estudio y pasaban de los 113, algo así como 113 imposiciones, ¿no? Sí. Una barbaridad. Entonces, no, podemos poner alguna más. Una más. Sí, escuché. Lo está destrozando Longobardi todas las mañanas, el tema del impuesto al viento. Bueno, está bien, pero en realidad eso es una muestra de otra faceta, no muy visualizada, pero es la dificultad que tienen los gobiernos subnacionales, que de todos modos han enfrentado toda esta revisión del fondo con unas perspectivas mucho mejores que el gobierno nacional, absolutamente. Porque la generosidad del gobierno nacional a la hora de cerrar acuerdos en los últimos 18 meses les ha permitido a casi todas las jurisdicciones provinciales mostrar holgados superávits. Yo diría que hasta Santa Cruz está quebrada, hasta Santa Cruz ha mostrado un superávit. Bueno, está bien a costa de no pagarle a los maestros, pero este es un detalle no menor, pero... Ahora, tal cual vos lo habías adelantado, lógicamente el resultado es, señores, el desembolso viene. El desembolso va a venir, lo que sí yo imagino
es que va a haber cuestionamientos a la hora de la discusión del board, no sobre el desembolso en sí, sino sobre la continuidad, la visibilidad, la viabilidad futura del plan, la capacidad de repago de la Argentina y sobre todo la gran incógnita: ¿qué pasa si hay un cambio de gobierno y el nuevo gobierno que asume es un gobierno que no es continuidad del actual, sino que tiene una posición más o menos anti-acuerdo con el fondo? Claro, de las reuniones con el no oficialismo, llamémosle, casi ha habido, no digo unanimidad, pero más o menos, entre lo que dijo Kicillof, lo que dijo Labaña y lo que dijo la CGT, que en cualquiera de las instancias futuras, también lo que dijo el documento del radicalismo, si vamos al caso. Así es. No, me refiero a que al tema de, bueno, en caso de uno acaba a haber que rediscutir, o por lo menos replantear, cosa que en eso no es una sorpresa. Yo calculo que el fondo lo tiene en su carta, diríamos, hacia adelante, de que va a haber que... ¿Por qué? Por la imposibilidad de generar los dólares que no, desde luego que sí, pero es que a nadie le gusta. A nadie le gusta. Son dos cosas diferentes. Sí. Una cosa es tener que renegociar, y sí, evidentemente esto va a haber que renegociar. Y por otro lado, cada reescritura del programa es... el fondo es una estructura muy verticalista. Entonces no es una cosa difusa y descentralizada como son el Banco Mundial o el BID. Claro. El fondo es muy verticalista. Entonces, los procesos de revisión son de abajo hacia arriba intensos y son muy estrictos. Entonces hay mucha gente que tiene que leer, revisar y aprobar cada vez que se emite una nueva versión del documento. Lo que quiere decir que hay mucha más gente que tiene que corregir, producir, y ese es un trabajo que a nadie le gusta, francamente. Yo era lo que más detestaba de todo lo que me tocó hacer en mi carrera. Pero además hay otra situación. Escribir esos papers para que después te los destrozaran pero además hay otra en PDR, porque ojo, el departamento de políticas, que está lleno de talibanes ideológicos de la economía más ortodoxa. Estas salidas heterodoxas que nos gusta tanto para cubrirlo, tapar los baches y remendar los agujeros de los pantalones, iba a decir calzoncillos, pero bueno, dejémoslo, en los pantalones de la Argentina le producen un terrible escosor. Escosor total. Entonces hay que fundamentar 18 veces cada argumentación poco ortodoxa. Pero además me imagino, Pato, que como mucha de esta gente habrá visto, diríamos, con dificultad el hecho de que se concediera el monto que se concedió. Eso en el board, en el board, ¿no es cierto? Y hay muchos que deben estar esperando ver que realmente no se cumple o no puede cumplirse, o aparece algún traspié para decir, ven, teníamos razón. Digo, internas hay en todos lados. Hay internas en todos lados. Entonces, pero de todas maneras, hay quienes pagan. Francamente, la capacidad de repago de la Argentina, de una u otra manera, no está cuestionada. Nadie piensa que Argentina vaya a defaultear sus obligaciones con el fondo. Nadie piensa que puede haber default. ¿Con el fondo? No. Puede haber default con todo el resto. Con el fondo no. ¿Cuándo hubo default con el fondo? Claro. Ni en el 2001 hubo default con todo, menos con el fondo. Claro. No, ningún país nunca defaulteó con el fondo. Se pagó por adelantado. Eso no fue en el 2001, fue después, y esa fue una movida jactanciosa del presidente Néstor, que, mira, bueno, y además está bien, él
como la cosa venía fácil, pudo reemplazar el financiamiento al 4% de interés del fondo por el financiamiento del 14% que le dio Chávez. Y dicen las malas lenguas que de la diferencia de eso fueron entre ellos dos. Dicen las malas lenguas. Incomprobable, incomprobado, como dicen los escritos como un discurso liberador de la señora expresidenta. Pruebas fehacientes de eso no las hay. Sí. Ahora, entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Semana que viene desembolso? Semana que viene, esto va al borde del 15 o algo así. Y el desembolso será después. Inmediatamente. Tercera semana de marzo vendrá el desembolso. Ahí está. Pero está contabilizado, ese no es el problema. El problema viene después. El problema va a ser qué pasa entre el desembolso y la próxima revisión, que para que todos tengan claro, es en junio. O sea que en junio vuelve Roberto Cardarelli. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar con la economía real de marzo a junio? Es la pregunta del millón. Yo leí por ahí que alguno escribió, o fuiste vos, a ver, que marzo puede ser el diciembre que no tuvo el gobierno. ¿Fuiste vos? Bueno, a mí personalmente me parece una exageración, pero yo espero que sea una exageración además. Yo dije, podría llegar a ser, porque se da la confluencia de una cantidad de hechos que justo podrían hacer eclosión en marzo. Creo además que diciembre se logró parar porque hubo mucho dinero colocado en las organizaciones sociales, dinero que a lo mejor puede repetirse ahora o aumentarse. Pero para mí, a mi ver, el tema de las organizaciones sociales, discrepemos o estemos de acuerdo con la metodología que el gobierno usa para manejarlos, está bajo control de manera muy razonable y bastante eficiente. Nos guste, eficiente. Yo personalmente no tengo nada en contra de lo que hace la ministra Stanley. Me parece que el tema está bien manejado con el objetivo de mantener la paz social, digámoslo claro. Cuando digo eficiencia, no estoy hablando de eficiencia en el gasto de los recursos, en el término ingenieril que seguramente usar nosotros, sino política. Eficiencia política. Correcto. No importa, hay que pagar lo que sea para evitar el conflicto social. Bien, punto. Y eso creo que es una política del gobierno que no va a cambiar. Lo que el gobierno no puede controlar es la realidad de los quebrantos crecientes, exponenciales en número. Porque si mirás la curva te empezás a dar cuenta que no es una lineal con pendiente alta, es cuadrática. Y eso implica desempleo, implica gente en la calle, y además llega un momento en que no va a haber plata que alcance para pagar tapar ese incendio. Pero además eso no es cubierto por las organizaciones sociales. Por eso es de pronto está lanzada a la calle. Que estaba, no sé. Yo conté en el editorial lo que me ocurrió esta semana, comienzo de la semana pasada, en Mar del Plata. Toledo es la empresa privada que más mano de obra da en todo Mar del Plata, solamente superada por la municipalidad. O sea, pero privada, 2.000 familias directas están en peligro. Y está tecleando ahí, me reuní con el secretario general de Empleados de Comercio, la preocupación de ellos es ese tema. Negociando él, tenía toda la última información, así que me vine con eso. Pero ahí lo ves, son casos grandes. Muy grandes. Y uno tiende a mirar esos casos grandes, como el caso de FATE o Coca-Cola FEMSA, porque son FATE 1.600 o 1.800 puestos de trabajo directos. Estimados, hemos llegado sin darnos cuenta a las 16 horas. Por lo tanto, le agradecemos al amigo Pato. Seguramente lo comprometemos para la próxima. Que podamos hacer un análisis. El próximo es martes, es feriado, así que a lo mejor vamos a poder estar el otro. Listo, o el otro. Y el 12. Obviamente agradecemos y nos estamos yendo ya, luego de haber cumplimentado nuestras 2 horas de Comercio Exterior siglo XXI. Hasta el próximo martes. El próximo martes, que es feriado, también avisamos ya, hay programa. Chao.